¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a nuestro programa Voces Raíces Terapéuticas. El día de hoy vamos a estar, Isa y yo, como en cada programa, viendo un tema. Platícame del tema del día de hoy, Isa. ¿Qué vamos a abordar? El tema del día de hoy vamos a tener a Consuelo de invitada, una Hola. invitadaza. Hola. Vamos a estar hablando de descodificación emocional. Súper. Si te interesa el tema de la descodificación, si quieres ver y entender cuáles son como los conceptos sobre los cuales se sustenta la descodificación emocional, el día de hoy está con nosotros una gran experta, mi socia, Consuelo. Quédate para que puedas estar en el programa del día de hoy. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy bien, Isa, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien también. Aquí contenta de estar con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Oye, tenemos muchas dudas. Hemos estado ahí leyendo, tenemos muchas dudas acerca de... Platícanos, ¿qué es descodificación emocional? Descodificación emocional. Mira, para mí, yo te voy a decir lo que es para mí. Habrá muchas definiciones, pero para mí descodificación emocional es una manera de vivir. Haz de cuenta, son formas en las cuales de autoconocimiento, donde vamos viendo cómo la mente genera situaciones, las emociones generan situaciones y finalmente nuestra biología se adapta a esas cosas que no hemos resuelto. Entonces, descodificación emocional nos permite autoconocernos para hacer los cambios que vamos necesitando, ¿verdad? Ok, entonces más o menos lo que sé de descodificación es nosotros nos vamos adaptando y podemos quitar, descodificar. Por ahí decían que es como que te instalan un chip. Cuéntame algo acerca de eso, o sea, un poquito más acerca de qué es y cómo funciona. Oye, eso suena a mitos y realidades de la descodificación, pero bueno, en fin, pues nada de chip, ¿sale? La idea es el chip lo tenemos nosotros y el chip lo manejamos nosotros. En descodificación, efectivamente, a veces llegan pacientes y descodifícame yo, ¿no? Ok, la idea es nosotros acompañamos, nosotros vamos a ver que la persona haga su propio trabajo. El otro día vi un meme que se me hizo muy padre porque está la persona toda enredada así con sus hilos, ¿no? Y dice enredada, y está el terapeuta sentado a un lado y dice, tú te desenredas, yo no puedo desenredarte, pero me estoy aquí acompañándote mientras tú se desenredas. Entonces a mí ese meme me gustó porque es como una metáfora de lo que es descodificación desde mi percepción, donde vamos a ayudar, a acompañar a la persona que ella misma encuentre sus propios recursos internos de lo que está viviendo y nosotros vamos acompañando por ahí. Entonces vas acompañando al paciente para que viva este proceso. Sí, claro. Y es de enfermedades, o por ahí también he escuchado que de repente hay personas que no les va bien en el trabajo, que no tienen como una buena relación con el dinero. Uh-huh. ¿Cómo se descodifica eso, Consuelo? Mira, cualquier tema lo podemos ver desde esta perspectiva. En general, las personas muchas veces la primera idea que tienen así básica es descodificación, síntoma físico, pero no siempre tiene que ser un síntoma físico. O sea, puede haber temas de síntomas de comportamiento. No sé si tú alguna vez en tu vida has postergado. Sí. Todo mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, está muy padre esta visión porque vamos a ver resentires que tienen que ver con la biología para temas que de otra manera nos encajonaríamos. Pues, ¿por qué postergas? Pues porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Y en vez de estar yendo sobre ese tema, vamos a ver que tiene que ver con resentires de dos órganos. Ya cuando estudiamos descodificación lo van a poder entender que es una constelación, Hammer le llamó constelación planeante, y entonces la persona de alguna manera tiene, en su vida vivió algún tema de un miedo, un susto donde se quedó congelado, y hay que ir a encontrar ese susto, y cuando es como si fuera un botón, y cuando la persona está viviendo una situación donde siente que todo se le viene encima, puede ser el pago de una renta, puede ser que se va a quedar sin trabajo, puede ser que se tiene que mudar o que tiene una situación familiar, lo que para la persona signifique sentir que algo se me viene encima. Entonces esas dos, como quien dice, botones, se encienden y de alguna manera el resultado de la persona no es un síntoma físico, es que posterga.
porque hay una sensación de no puedo enfrentar, pero a veces no es tanto el tema que está viviendo, sino cosas que se quedaron en el pasado. Entonces, descodificación es ir a buscar esos hilitos que conectaron cosas en el pasado en la persona, porque ahí te va. Puede ser que ese susto ni siquiera lo haya vivido la persona. Puede ser que haya sido cuando estaba en el vientre de mamá y mamá vivió el susto, o pueden ser programas transgeneracionales que se quedaron como memorias por situaciones que no fueron resueltas de nuestros ancestros. Consuelo, así como retomando acá la idea, sí, digo, yo sé que tú y yo tenemos una escuela de descodificación y la idea del día de hoy realmente es sumar un poco más, ¿no? Entonces, a ver, la descodificación entonces es una terapia que está orientada hacia el pasado. Está orientada hacia el pasado para ver las causas que de alguna manera están ocasionando lo que la vida está viviendo, pero no simplemente se tiene que quedar ahí. Haz de cuenta, tenemos técnicas en descodificación emocional, por ejemplo, de PNL y de coaching holográfico, que lo que hace es que trabajemos creencias y nos proyectemos hacia el futuro. O sea, no necesariamente me tengo que quedar en el pasado. Busco causas, sí, como una parte, pero luego al final no vamos sería hacia el como futuro. tratar de controlar lo incontrolable, porque finalmente el pasado es, y creo que no lo podríamos cambiar, ¿no? Bueno, no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la interpretación que tenemos de él, la percepción que tenemos de él, y eso cambia todo. O sea, es como si me cambio los lentes. Yo estaba viendo el pasado con unos lentes rojos de, uy, qué miedo, me cambio unos lentes azules de, mira. A ver, ¿cuál entonces es el como retomando aprendizaje? esta idea, no necesariamente significa que la descodificación sea una terapia que está orientada hacia el pasado, sino más Exacto. bien te refieres a que los eventos que se quedaron en el pasado sería como si nos hubiéramos quedado con unos lentes. Claro. Y estos lentes no es que estén en el pasado, sino los traigo en el presente. Exacto. O sea, en este sentido, descodificación sería como una terapia que está muy orientada a temas de trauma, ¿no? Es decir, traumas que se vivieron o situaciones que no pudieron como ser estabilizadas o tener los recursos ante lo que estaba ocurriendo. Claro. Y ese tipo de situaciones las vamos cargando en tiempo presente, o sea, las llevamos con nosotros en tiempo presente. Sí, claro, la mente inconsciente de alguna manera ve, haz de cuenta, todo en tiempo presente, y esa situación que no fue resuelta es como un archivo que está viendo constantemente la mente inconsciente, y hay que hacer un cambio de percepción que sería como, la gente habla de descodificación, vamos poniendo que seamos como biocomputadoras. Entonces hay maneras, hay archivos que se quedaron, como bien lo mencionas, se quedaron en el pasado con cierta información. A mí me gusta decirles, pues se quedaron con virus informáticos, ¿verdad? Entonces hay que abrir, hay que hacer un trabajo, hay que ir a buscar ese archivo de alguna manera dañado en el pasado, porque generalmente son cosas que nos pasaron, y hacer un trabajo ahí de descodificación, de conciencia, de ver qué está pasando y cambiar esa información para la percepción de esa información. El pasado no cambia, pero sí nuestra percepción que tenemos de él, y muchas veces los síntomas están relacionados con eso. En el momento que cambiamos la información, muchas veces el síntoma puede desaparecer. Que este sería uno de los conceptos o de los pilares más importantes de la descodificación, como el concepto del sentido biológico, ¿no? O sea, Hammer en su quinta ley o su propuesta fue que de alguna manera la vida fue evolucionando en la Tierra a partir de las, estas, ¿cómo se llaman? Hasta ya se me olvidó, las bacterias en el océano, ¿no? Y de ahí fue evolucionando la vida, es algo que se llama filogénesis, hasta que llegamos al ser humano, con ciertas modificaciones y adaptaciones de la vida a lo largo de millones de años, y él cachó o fue observando que nosotros en el vientre materno, de ser una célula, también pasamos todo ese proceso hasta formarnos, y entonces hay un sentido, hay una lógica de cómo se fueron dando las adaptaciones biológicas en todos los organismos, y esa lógica se sigue manifestando en nosotros. Por ejemplo, primero hay que sobrevivir, protegernos, después adaptarnos al movimiento y las relaciones. Entonces, son temas que van como hasta en un orden, aunque los vivimos juntos. Y todo se puede entender en términos de sentido biológico. Ajá. Sí, como las adaptaciones que la biología ha tenido que ir haciendo a lo largo de las situaciones. Entonces, no sé si te preguntan de repente, Isa, que si la enfermedad con qué tiene que ver o algo, ¿no? Entonces, cuéntame si tienes duda acerca de eso. Sí, preguntan mucho acerca de la enfermedad, del cáncer, de los riñones, el hígado, que es como
más duro de vivir. Ujú. Y también cosas como alergias y esto preguntan acerca de eso, pero yo tengo una duda, o sea, después de que tú haces la descodificación, que no sé, ahorita nos vas a decir en cuánto tiempo se descodifica una persona, no sé si es una sesión, dos, tres, ¿la persona puede volver a tener otra vez esa enfermedad? Mira, de alguna manera, primero, yo no voy a descodificar a las personas van a hacer su propio proceso, Ok, ¿sale? Hay síntomas que son como emergentes, ya por alguna situación que están viviendo y a veces se destraban muy rápido y una sesión es suficiente. Hay veces, como estás diciendo, con situaciones que son ya más crónicas, más estructurales, no sé, temas de huesos, temas de riñones, o sea, ciertos temas que son ya más estructurales, entonces la persona va a vivir un proceso, pero eso ya se pone de acuerdo el terapeuta con la persona y es decisión de la persona cómo quiere trabajar. Entonces, esa es una pregunta que me hacen mucho a mí, les digo, pues es muy variable, ven a una terapia y toma conciencia, date cuenta y tú mismo vas a ir viendo cómo es o cómo va tu proceso, ¿va? Y entonces ujú. depende de cada persona porque es único y individual, ¿sale? Ok, otra de las preguntas que hacen acerca Ujú, de, o volvemos a lo de las enfermedades, es que a veces se tiene la creencia de que si tú tienes una enfermedad y vienes a descodificarte, que bueno, ya me ujú, lo aclaraste, pueden abandonar su medicación. ujú. No, claro que ¿Qué no. tan cierto es esto? Claro que no, o sea, nosotros con este acompañamiento es como un coadyuvante. La persona tiene un proceso, lleva un proceso y nosotros para nada vamos a dar un tema o un consejo, deja tu medicamento. La misma persona irá viendo en su proceso si va remitiendo el síntoma, pero siempre eso de acuerdo con su médico. O sea, esto es como... ¿Un como extra? sumar un extra, o sea, encuentra las causas psicosomáticas de tu enfermedad, porque no siempre la enfermedad tiene que ser psicosomática, o sea, no es la panacea, es algo más que nosotros podemos ofrecer, que hemos encontrado, pero hay muchas maneras de trabajarla, de autoconocerse la persona. A mí me gusta esta porque soy bióloga y me encanta la biología, pero hay diferentes maneras. Claro, a mí también me gusta mucho la descodificación. Creo que Sí, cuando te claro. das cuenta de que tienes atorada una emoción y cuando te das cuenta de realmente lo que está pasando en ti y por qué lo estás trabando, se desbloquea. A mí me pasa mucho que yo me hincho, Ok. ¿no? O sea, no estoy gorda, estoy hinchada. Inundada, se dice. pero, pero de verdad a veces me trago las emociones Ok. tanto que de repente me empiezo a hincharme y Ujú, no hay razón como para que pase esto, ¿no? ujú. Y de repente cuando me doy cuenta qué es o en dónde es, ¡pum! Como si de Bueno, repente tengo la, algo la suero, tengo la diuresis, ¿no? Y vid, empiezas a ir al baño, sí, ajá. súper bien. Y de repente es increíble, pues, cómo va pasando, ¿no? Esto Claro. Claro, por de, eso, por eso te decía, Isa, que a mí me encanta descodificación desde donde yo lo vivo como una manera de autoconocernos y se hace un estilo de vida. Por ejemplo, tú dices, estoy reteniendo líquido. Tú ya estudiaste con nosotros y sabes que tiene que ver con la pérdida de algún referente. claro, pero yo me Referente hago es aquí como que no algo que sé. te da seguridad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si vamos viviendo ya en nuestro día a día y empezamos a ver que estamos reteniendo líquido, ya nosotros mismos nos podemos preguntar cuál fue el referente que estoy perdiendo, por qué me siento insegura. Y descubro en la situación y si logro descubrirlo y todo eso, muchas veces el síntoma va a desaparecer. Por eso digo, es una manera de vivir un estilo de vida finalmente, ¿no? Entonces, O sea, sí, aprendes, aprendes a autoobservarte. claro. Exacto, porque de alguna manera yo creo que la biología lo que está haciendo realmente con los síntomas, ahí te va. La gente ve la enfermedad como algo malo, como algo que no quiero, quítenmela, no me Ujú. gusta, cuando en realidad es una adaptación biológica. Ese es el sentido biológico del que habló Hammer. O sea, la biología se está adaptando a situaciones de vida. Simplemente cuando la vida salió del océano, pues tuvieron que hacer otro tipo de piel, escamas y eso para no deshidratarse como charales, ¿no? O sea, hay que hacer estructuras específicas para adaptarnos al medio ambiente. Y por medio ambiente, digamos, nosotros podemos hablar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que probamos, pero algo bien importante que a veces no vemos, lo que pensamos y lo que sentimos. O sea, el ambiente interno literal lo escuchan nuestras células.
Claro, ese es el más importante, ¿no? Y es el Ajá. que menos caso le hacemos porque estamos acá con el run run. En el día a día. Ujú. Sí, ¿sabes qué? También tengo una duda. De repente, esto del proyecto Sentido que habla mucho Ujú. de descodificación, me gustaría que me platicaras un poquito más porque me han platicado o me dijeron que te preguntara acerca de cuando un hijo no es deseado o cuando unos papás tienen ya destinado para el hijo, quiero que mi hijo sea esto o aquello. ¿Qué tanto afecta este proyecto Sentido en esta parte biológica? Ujú. Pues mira, finalmente todo es información y Ok, todo lo que está sucediendo en el vientre materno, de alguna manera, nosotros como individuo lo vamos incorporando, no de manera consciente, pero ponte a pensar que, yo pienso eso, de alguna manera cuando se está formando el bebé se están haciendo las primeras conexiones neuronales y a lo mejor mamá siente miedo y esa sensación yo la tengo ahí incorporada, pero no sé que esa sensación es miedo, no lo tengo conectado con la mente consciente, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor si no me deseaban o llegué en un momento no adecuado y esa información generó un sentimiento, una emoción química en la madre, pues a lo mejor voy a tener sensaciones de no ser bienvenida en algún lugar y voy a tener ciertos comportamientos que yo pienso que es porque así soy, cuando en realidad es porque así estoy programada. Entonces, la idea es esto, pues no hay culpas, así llegamos. De alguna manera llegamos a un sistema familiar que en el fondo yo pienso que lo elegimos para venir a hacer nuestra chamba, porque de eso se trata. Yo creo, pues no sé qué pienses tú, pero yo creo que venimos a evolucionar, ¿no? A hacer algo más y descodificación de alguna manera, pues es toda esta parte, pero es lo que te decía, finalmente es una manera de vivir, es darnos cuenta que las cosas que suceden en nuestro fuero interno están influyendo finalmente en la biología o en nuestra conducta, ¿no? Yo quiero retomar por ahí, a ver. Retoma. Sí, porque Retoma, por favor. sí, es que se me hace interesante. Yo creo que lo que quiero ir llevando yo en mi participación es cómo podemos salir un poco de la caja un momento Claro. y ver cómo desde dónde podemos entender otra perspectiva de lo que tú misma nos estás diciendo, ¿no? Y creo que es Isa y yo lo que queremos mucho enfocar en este programa es cómo podemos ver la caja desde otros ángulos, ¿no? Ujú. Entonces, pensando en el tema de Hammer, Hammer construye esta idea del sentido biológico y le da toda esta lógica, ¿no? A través de la salida del agua y cómo nos fuimos desarrollando Ujú. biológicamente y que una adaptación biológica podría estar relacionada como con esas mismas etapas, ¿no? Entonces, realmente el concepto que presenta Hammer en las 5 leyes biológicas es adaptación. O sea, Ok. todo es un proceso de adaptación biológica. Que creo que ahí es donde podrían entrar como ciertos temas que luego se pueden volver un poco complicados. Porque si yo pienso en términos de adaptación, la idea es salirme del contexto de la adaptación donde se está generando el conflicto y en teoría tendría que existir una resolución del síntoma porque ya no estoy en el ambiente conflictivo, ¿no? Ujú. Creo que es como la idea que propone Hammer realmente en su base de adaptación biológica. Sí. Sin embargo, no necesariamente es así. Y aparte, depende de quién llega a tomar esta idea, ¿no? Porque si es la identidad quien toma esta idea, pues la identidad va a decir, quiero hacer todo lo que sea posible por sentirme bien. Entonces, si tengo que salirme de mi casa, si tengo que cortar el trabajo, si tengo que bla, 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 voy a tratar de salirme de estos ambientes. Y creo que es ahí donde quizás pierde un poco de valor el enfoque terapéutico. ¿En qué sentido? Que lo toma la misma identidad para tratar de conseguir un resultado, y pierde de vista como el tema más de la enfermedad como camino, ¿no? Que es el título de un libro, que es cómo yo puedo conocerme más a través de la enfermedad. Entonces, parece ser que es una buena idea de entrada abrazar la enfermedad, ¿no? Y abrazar lo que está sucediendo. Ahora, hay alguien, otro autor, y me gusta traerlo aquí a la mesa porque creo que nos va a dar una perspectiva diferente, que se llama Gregory Bateson. Gregory Bateson escribe un libro que se llama Naturaleza y Espíritu. Y él en ese libro vuelve a jalar el concepto de la filogénesis. Entonces, él llega en una sesión y dice, ¿en qué se parece un paciente psicótico, un cangrejo,
una constelación estelar y ustedes, se los dijo unos alumnos, y ustedes que están estudiando algo de psiquiatría, ¿no? Entonces hace como estas conexiones, ¿no? Y él dice, si no le hubiera puesto este libro, Naturaleza y Espíritu, le hubiera puesto el punto que conecta. Ujú. Y creo que el punto que conecta es esto, ¿no? Es decir, no necesariamente casarnos con un modelo terapéutico, sino entender de alguna manera que nos ayuda a hacer conexiones, nos ayuda a conectar puntos que pueden estar los unos con los otros relacionados Ujú. y que están causando una situación en nuestra propia vida. Y no necesariamente aproximarme a estos modelos de terapia, que creo que es parte de la idea que traemos, hice yo, invitar a diferentes voces Ajá. que traigan sus raíces terapéuticas y ver desde diferentes ángulos su propio modelo terapéutico, ¿no? Entonces, creo que si podemos hacer esta salida un momento, podemos entender que realmente Hammer viene a sumarnos siempre y cuando no caigamos en la caja de Hammer, curiosamente. Claro. Sí, y es que yo pienso, o sea, la idea que sacó Hammer a través de la filogénesis sí son los animales. Ujú. Un animal vive una situación, no sé, una cebra las viene persiguiendo la leona y la última, ya cuando pescó a una, las otras se van y yo no me imagino a las cebras allá después de que se están comiendo a la compañera. Ay, comadre, fíjate nada más, qué bueno que no nos tocó a nosotros. O sea, ellas nada más tiemblan, que es una crisis epiléptica que tienen, o epileptoide, tiemblan, zurran y siguen comiendo. O sea, si funcionáramos así, yo creo que sí funcionaría bien el modelo de Hammer, pero en realidad entró la corteza cerebral y ahí vienen entrando otro tipo de conflictos que se necesitan ver y que yo creo que es lo que hemos ido avanzando pues en descodificación, ¿no? Porque entonces ya sumamos también la parte de la psique, o sea, ahí es donde empiezan las recidivas o empezamos a regresar, ¿por qué? Porque no terminamos, o sea, no somos nada más biología, como acabas de decir, pues una parte es la identidad, pero somos mucho más que eso. Entonces, pues yo digo que parte del show es subir o sea, ir viendo a otro nivel desde la conciencia qué está haciendo mi mente, qué está haciendo mi cuerpo y como dijiste tú, en un inicio era como, y pues yo creo que nos pasó y fue parte de la misma evolución, ¿no? Donde todo el mundo quería, quítame el síntoma y pues vamos a quitar el síntoma y en una rápido realmente ahora nos damos cuenta que es abrázalo, como tú acabas de decir, es abrázalo, métete en el dolor, siéntelo, descubre, saca la enseñanza de eso para que luego puedas trascenderlo, ¿no? O Súper. transformarlo, ¿no? Y creo que acá salimos, por ejemplo, Isa hace un momento presentaba la idea de las emociones Ujú, y de la expresión de las emociones. Y creo que no necesariamente porque hay muchas terapias, ¿no? De expresa ujú, lo que sientes, ¿no? ujú, No sé, me gustaría como invitar a otra idea que a lo mejor nos suma un poco más, que es expresar ujú. eso que no te permite centrar. Que Ya. sería esto que tú comentas del dolor, ¿no? Es decir, Ujú, no necesariamente una emoción de miedo o de enojo, etcétera, sino más bien permítete entrar en esta parte tuya que claro. no necesariamente te permites entrar porque la percibes muy dolorosa. Ujú. Exacto, y es descubrir qué es lo que está allá adentro, ¿no? Pues una vez me acuerdo que platicábamos y comentabas y se me hizo muy padre y se me ha quedado muy, muy en el inconsciente y lo comento muchas veces en clase o también con los pacientes, que realmente, bueno, las personas a veces piensan que las emociones son las que nos enferman. Realmente la emoción viene siendo el movimiento y una vez comentabas y me encantó que dijiste, las emociones son las chismosas. Es como si llegas tú a la vecindad y se están peleando allá los de la casa 6 y 7 y sale el de la casa 1. Ay, fíjese qué miedo, están allá peleándose, ¿no? Y sale el vecino de la casa 2 y dice, es un hijo, perdón, un patante. Hijo de su madre, que siempre la golpea, todo enojado, ¿no? Pues es que es el del 2, muy 8. Entonces, y luego sale el de, no sé, la comadre del 3, ¿no? Sí, qué miedo, yo nada más escucho los golpes y me asusto, que no sé qué. Entonces, imagínate que nosotros somos los que vamos a ir a arreglar esa situación, soy la conciencia que vengo a ver qué pasa, las chismosas me están diciendo, pero no el escuchar a las chismosas va a arreglar el tema que traen los del 6 y los del 7. Hay que entrar hasta donde están los vecinos del 6 y del 7 y descubrir, ponerlos a dialogar o separarlos de plano. Algo se tendrá que hacer, ¿no? O sea, hay una necesidad
que no ha sido cubierta, y eso es lo que vamos a buscar, esa necesidad que quedó sin cubrir, que de alguna manera, pues cuando se conectan los vecinos, los chismosos, nos la hacen sacar y se manifiesta en el cuerpo, pues, o en las conductas. Que aquí ya volveríamos a regresar, y se me hace muy interesante, a la idea de la psicoterapia gestalt. Okay. Es decir, la psicoterapia gestalt, algo que nos ofrecería es decir, una gestalt inconclusa. Okay. ¿Qué es una gestalt inconclusa? Algo que nosotros una experiencia que no se pudo concluir por la razón que sea, que entró un introyecto, porque no me permito hacer el contacto o permanezco en contacto y no puedo soltar el contacto, y como esto queda inconcluso, de alguna manera se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir hasta que yo me permita cerrar la gestal, ¿no? Que yo me permita cerrar este proceso. Y de hecho, creo que la psicoterapia gestalt en este enfoque sumaría mucho porque entiende al ser humano como un ser organísmico, no orgásmico, organísmico. También. ¿Sabes? Un ser organísmico, ¿no? O sea, de toda esta conexión con el cuerpo y cómo se mueve a través del cuerpo. Yo creo que es súper interesante, y ahorita lo que estaba diciendo David es tener en cuenta que somos la suma de todas nuestras partes, ¿no? Mente, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, creo que cuando estamos alineados con estas partes de nosotros, pues también podemos unirnos con nuestras células, con nuestro ambiente, con todo, ¿no? Y cuando algo se ve afectado, pues de alguna manera tenemos ahí un síntoma, un dolor, una enfermedad en el peor de los casos. Pero también hay cosas que traemos por transgeneracional. No sé, descodificación, cómo maneja esto de lo transgeneracional o cómo llega hasta ese punto. O sea, hay personas que de repente no saben por qué les está pasando eso o les pasa en ciertos periodos, ¿no? Que sabemos que es síndrome de aniversario, pero por ciertos periodos y por ciertos periodos, no sé, vamos a decir algo muy simple, se enferman de gripa, ¿no? O sea, llega algo y se enferman de gripa siempre para marzo, ¿no? Y no saben qué está pasando, ni siquiera es el cambio de estación para que digas es el polen, le está causando alergia. No sé, todas estas cosas son bastante interesantes y me gustaría que nos amplíes un poquito más acerca de esto de transgeneracional, las emociones, cómo se manejan, si es mío o no es mío. Ok, pues mira, somos parte de un todo, como dice el programa, voces y raíces, ¿no? O sea, venimos, no aparecimos así como por generación espontánea en esta vida. Nuestra célula estuvo en un momento en el vientre de la abuela, cuando se estaba formando mi madre. Entonces, si estamos diciendo que en ese momento todo lo que está viviendo la abuela lo está percibiendo tu madre y nosotros estábamos ahí en el ovario, una celulita, era un ovocito, pero, ¿cómo se llama? Estamos percibiendo esa información. Entonces, ahora, a lo mejor antes no se sabía, pero cada vez están saliendo más información, por ejemplo, de física cuántica, donde hay un principio que dice el entrelazamiento cuántico, partículas que estuvieron unidas permanecen unidas para siempre a pesar de la distancia y el tiempo. Entonces, a mí me hace mucho sentido pensar que si estuvimos en el vientre de la abuela, de alguna manera vamos jalando esa información. ¿Sale? O sea, los dramas, las situaciones, sobre todo lo que no se pudo expresar y se pudo trabajar. La abuela se quedó callada porque, no sé, vio que, o sufrió porque vio que el abuelo se hizo exitoso por decir, pero, los abandonó. Entonces no entendemos por qué en generaciones abajo de repente hay un programa raro como de miedo al éxito. ¿Por qué? Porque se quedó un programa, una información que es a nivel sensorial, a lo mejor a nivel celular o a nivel inconsciente, no sé, pero de donde el éxito iguala peligro, porque se abandona. Entonces, el inconsciente empieza a buscar maneras raras de autosabotearnos el éxito y la persona dice, es que no sé por qué me pasa esto, es que no sé por qué me pasa lo otro. Y otra vez volví a quebrar y otra vez parece que estoy salada, cuando en realidad es un programa. Para eso sirve mucho, pues por ejemplo, el estudio del transgeneracional, ir y descubrir esa información que tenemos atrás. Porque luego hay personas que dicen, no, yo de del pasado no quiero saber nada, de a mí para adelante. ¿Cómo te digo que
Es Tus importante. ingredientes están allá atrás, o sea, el pastelito que eres, pues se formó con la harina y el agua y la mantequilla de allá atrás. Sí, te tocó mantequilla, pero el caso es que venimos formados de eso, ¿no? Y a mí me gusta también explicarles, porque luego a veces las personas piensan que el transgeneracional lo ven algo así como más esotérico, raro, extraño. No, es biológico. Hay también ya la información de la epigenética que nos dice que todo el medio ambiente influye y puede hacer que genes se enciendan o se apaguen, como quien dice, que funcionen o no funcionen. Son genes que están en su lugar, que no están mutados, que funcionan, simplemente están bloqueados por alguna situación. Entonces, nosotros trabajamos a ese nivel, esto en la parte biológica. Pero luego yo me pongo a pensar también, no sé si te ha pasado que de repente ves un niño y se para igual que el abuelo y dices, ¿dónde si ni conoció al abuelo y se para de nalga caída igual que él? ¿Dónde pasó esa información, no? Sí, O sea, claro. yo sí me pongo a pensar, ¿dónde? Biológicamente, ¿cómo se pasó? Entonces, ahora también ya se sabe que el bebé sueña lo que está soñando mamá. Entonces, en los sueños, finalmente, la parte de la psique no podemos controlar eso, es las experiencias que estamos teniendo y muchas veces ese exceso de energía que no podemos o de conflicto que no pudimos gestionar, pues se fue y salió a través de pesadillas o de sueños, pues, información que se queda, porque digo, yo no le encuentro otra explicación. Y finalmente traemos pues toda esa amalgama de información. Entonces, por lo mismo digo que este tipo de terapias de acompañamiento en descodificación, la idea es autoconocernos, autoobservarnos y pues se trata pues, de hacer chamba interna para que el resultado sea después, se vea al final en el cuerpo o en un estado de ánimo más. Y entonces logramos acomodar estas partecitas de nosotros, ¿no? Pues es una chamba de toda la vida, yo digo. Sí, claro. No es la chamba que nunca se acaba. No, pues si no, ya como dice acá mi socio, ya estuviéramos en la 10ª dimensión, No. estamos en la 3ª. No, Hay que no, cambiar. no. Sí, pues es que luego a veces queremos que nos quiten, como digo, ahorita queremos que nos quiten todo, pues no, en realidad esa es la chamba. Y mientras lo que estamos rechazando es lo que no lo vamos a poder trabajar o transformar mientras lo estemos rechazando y va a venir con más fuerza hasta que, bueno, tenemos más tiempo que vida, hasta que lo hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo es un proceso de transformación, un proceso finalmente espiritual, porque somos espíritu, mente, cuerpo, emociones, todo, pero somos un todo, ¿no? Y mientras no estemos alineados en nuestro centro, pues va a empezar a salir de diferentes maneras información para que precisamente nos esté invitando pues a volver al centro, ser autorreferentes a nuestro propio origen, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? Regresar siempre como al centro. Eso es, y por eso es que todos estamos conectados y por eso es que existe este programa donde son las voces de todas estas raíces, de todas estas terapias o estas corrientes que han surgido y se van a ir conectando. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta que todos tienen un fin, ¿no? Que es la sanación, el bienestar, pero a final de cuentas, en algunas cosas cambian, la teoría cambia por acá, el personaje cambia por acá, o la técnica cambia, pero todas tienen un fin y llevan un propósito, ¿no? Y te llevan hacia allá, a esa curación, a que hagas esa integración de estar tu mente, cuerpo, alma, espíritu. Está padre. Sí, que sería como ver las cosas a un nivel como metaterapéutico, ¿no? Es decir, me salgo un poco del modelo de terapia y puedo ver que los diferentes enfoques de terapia, los que Todos se llamen, suman. al final quizás hasta tienen que ver con enfoques ancestrales. Es decir, Claro. los hemos ido actualizando y reactualizando hasta que llegamos en tiempo moderno, los conocemos de esta manera. Sin embargo, son muy antiguos, ¿no? O sea, digo, Bach, para no ir muy lejos, hablaba en su modelo del conflicto entre el alma y la personalidad como el origen de un síntoma. Entonces, pues que se pone en manifiesto, Bach lo maneja porque no tenemos la capacidad de desarrollar ciertas virtudes del alma. Y como no podemos favorecer estas virtudes, va apareciendo un síntoma que es la manifestación de un pleito interno, ¿no? Y creo que la palabra pleito interno se va a repetir en casi todos los modelos terapéuticos. Es decir, si me brinco a descodificación, la necesidad biológica no satisfecha, una parte de mí se va a quedar aislada.
y entra en conflicto con otra parte de mí que no necesariamente está aislada, ¿no? Si lo llevo a energética china, hay un conflicto de tensión de fuerzas de los diferentes elementos que conforman al ser humano, y este pleito de las diferentes fuerzas, donde uno está más fuerte, el otro está tratando de compensar y no puede, va a generar un síntoma. Entonces, suena como a algo que es guerra, ¿no? Y creo que lo que es guerra es lo que no ha podido ser abrazado, Claro. lo que no puede ser sostenido, ¿no? El problema es quién abraza. Porque si David abraza, yo lo que quiero es bienestar, estar bien y quiero todo bien. O sea, quiero todo padre, ¿no? Ujú. No sé, a lo mejor va a ser un poco complicado desde ahí, ¿no? Porque ya va condicionado mi abrazo, no es un abrazo puro, no es, si te abrazo, y supongo que ha pasado, ¿no? Sí, acepto esto, pero ya quítamelo. Sí. Entonces, Pero no. sí, que es como la falta absoluta de asentimiento y de Claro. abrazo ante una situación, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo abrazar esto, no? Y aparte de abrazarlo, Integrarlo, ¿no? sí, Porque Sí. el abrazarlo y luego, no sé, ahorita que estabas diciendo esto, veía, era como mi imagen así, el abrazo, pero yo decía, ¿y eso a dónde va? sí, Pues claro. como hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y creo que si pudiéramos definir descodificación emocional, yo creo que sería eso, David, darnos cuenta de que es un abrazo del alma de nosotros, o sea, de nuestra personalidad, como dices, con nuestra alma, y si estamos de acuerdo los dos, las cosas van a ser diferentes. O sea, por consecuencia, es como un efecto secundario, no es que el síntoma se quite o como dices, que venimos muchas veces en un inicio con la idea de quítamelo, cuando en realidad ya que sucede eso, se va, porque ya no hay necesidad ya no hay esa necesidad de adaptarse, porque ya nos estamos integrando nosotros con nosotros mismos, ¿no? Y de hecho quisiera sumar una palabra, ¿no? Conciliación. Ujú, Entonces, ujú. Exacto. vengo a conciliar partes, ¿no? Nada más, creo que en la mayoría de los casos tenemos que entrar en áreas que no nos gustan Claro. y que son dolorosas, vergonzosas, culposas. O sea, son áreas de nosotros que no nos gusta estar ahí, no nos Claro. gusta habitarlas, no nos gusta. Pues es como si tuvieras algún familiar que no quieres ver. Sí, que Estamos vive en un escondidos. lugar que te cae gordo ir y que se vuelve muy insoportable para ti. Pues precisamente creo que la idea es ir a saludar a ese familiar, ¿no? Que está un poco extraviado de nosotros mismos. No que él Ujú. esté extraviado, pero nosotros en relación a sí. Ujú. Sí, exactamente, es sumar partes, yo pienso. O sea, yo creo que de alguna manera fue como llegamos de alguna manera a esta realidad y fue como la dualidad, ¿no? O sea, nos separamos y todo, y siento yo que ahorita estamos como en el tiempo donde ya dimos, como humanidad fuimos dando vuelta y ahorita estamos como en la parte, esa es mi sensación, como en la parte de integrar, como de volver a la unidad. Por eso creo que la suma de diferentes terapias, en vez de estarnos peleando, no, la tuya es mejor, la mía es mejor Sí, y claro. demás, se trata de, a ver, juntos tú y yo, ¿qué hacemos? De cooperar más que Ujú. competir, ¿no? Y yo sí veo que, y sé que, por ejemplo, si alguien es homeópata, va a poder entender desde una percepción diferente o a lo mejor hasta mejor que yo, que no soy homeópata, ciertas partes del paciente, la constitución y demás, y todo va sumando, cada quien desde su trinchera sumando, ¿no? Yo así lo veo. Sí. No, y de alguna manera es como ningún modelo Ujú, que participe en guerra ujú, va a lograr algo perdurable en el tiempo. Es decir, todo lo que sea quitar, todo ujú. lo que sea excluir, Amputar. todo lo que sea amputar, a largo plazo va a volver a generar una situación de vida. Entonces, creo que la idea es dar voz a todas las partes y permitir que estén ahí, ¿no? Y creo que eso también tendría que llevarse a la terapia. Y creo que ya se ha visto que esta necesidad que se expresa en esta tierra de hay que erradicar, ¿no? A estos que piensan diferente a nosotros. No ha funcionado. No funciona, no va No, a y un no va buen a lado. funcionar, ¿no? Porque somos la suma de todas nuestras partes, esas pequeñas partecitas
que de repente pues no nos gustan, así como dices, el familiar, el vecino que no nos gusta. Entonces es aprender a aceptar de alguna manera que así somos y que así está bien. Y entonces esa es la parte que suma todo, y entonces cuesta a veces mucho trabajo, y lo digo por experiencia, de repente decir, sí soy así. En serio, sí tengo esa partecita ahí bien tóxica. Que te Así, ajá. Pero cuando la aceptas de verdad, llega un alivio y dices, pues sí soy. Y no es el sí soy y qué es. Sí soy Y me acepto. y lo acepto. Es ahorita que estabas hablando, David, no sé, de repente yo divago y entonces me empecé a acordar de una película que particularmente me gusta mucho, se llama El resplandor de una memoria sin recuerdos, no sé si la han visto, pero particularmente, no sé si la han visto ustedes, pero en esa película llega una persona, bórrame el cassette, no quiero sentir dolor, no quiero sentir nada, o sea, me quiero despertar y ya no volver a pensar en ella. Y entonces no se las voy a espolear, lo enchufan, pero hay una parte que a mí me encanta de esa película, independientemente de esta aspirina que casi creo todos queremos, cuando empiezan a hacer este borrador, él dice, no, no puedo borrar algo que es parte de mi historia. Y tú eres parte de mi historia. No puedo borrarte porque si te borro, estoy borrándome a mí mismo. Y es como esta parte que está diciendo David, ¿no? O sea, Claro. no podemos borrarnos, o sea, somos esto. Incluso somos más, pero siempre nos vemos en lo malo o nos clavamos, ¿no? Tenemos una tendencia a clavarnos en lo malo. Entonces, creo que esta invitación, estas voces que se escuche de dónde vienen, es también ver esto, ¿no? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y reconocerme que soy mucho más que eso, pero para hacer un bien común, para sumar, porque a final de cuentas creo que somos chispas de alma. Y ahí voy, que al final es esta metaposición. Es decir, es si me identifico con mi propia personalidad, ya tengo un sesgo. Entonces, la idea es, no voy a erradicar a la personalidad, no lo creo que se pueda erradicar a la personalidad. Creo que podemos hacer un proceso alquímico con la personalidad, eso es una realidad. Podemos tomarla, sostenerla y poco a poco que vaya viviendo un proceso de transformación, que la transformación implicaría aprender a sostenerla, pero ¿desde dónde? Yo creo que hay que aprender a sostener a la personalidad desde esta chispa del alma, como comentas, Isa, o desde el alma, o desde el ser, o desde donde lo queramos entender nosotros. Pero para eso sí tengo que botarme del cassette, porque también existe la identidad que busca la espiritualidad. Claro. Y si la identidad busca la espiritualidad, otra vez va a ser un poco problemático. ¿Por qué? Porque la identidad lo que quiere es estar bien. Entonces, si me brinco arriba y empiezo a construir desde el alma, si empiezo a construir desde el ser, que es lo que gano, que yo creo que eso es el gran aporte que viene a darnos la psicología transpersonal, nos viene a dar una metaposición de lo que quieran, pero una posición integrativa, una visión con perspectiva. Si me veo desde arriba y digo, sí soy David, y soy mucho más que eso, o sea, soy mucho más que la personalidad, puedo dar una percepción mucho más amplia hasta de un concepto de psicopatología. Es decir, sí, o sea, a lo mejor la personalidad está diagnosticada con una psicopatología, pero yo soy más que mi propio cuerpo, soy más que mi propia identidad, soy más que mi propia biología, soy mucho más. Claro. Y de alguna manera, pues si estamos en esta dimensión, para eso nos dieron un cuerpo que siente y una mente que piensa, ¿no? Entonces, la idea que es como las herramientas que tenemos en este proceso evolutivo, ¿no? Yo me he fijado de repente, y pasa, no sé si a ti te ha pasado en terapia, David, que muchas veces llegan las personas con tema de suprarrenales, o sea, estoy paralizada, no sé hacia dónde ir, no puedo elegir, me siento... les digo yo, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones y con insomnio. Y me dicen, sí, palomita, palomita. Entonces, y muy seguido. Y finalmente ya a la hora de estar platicando y explorando con la persona, realmente el tema está en una crisis existencial. Y mucho de eso es, perdieron el propósito. Y lo que se me hace muy
muy lindo, o sea, de alguna manera es que no solamente son personas adultas, a veces llegan chavitos de 15, 16, 17 años que traen unos procesos que dices, wow, muchos adultos ya quisieran tener esos procesos, entonces es cuando ves que no nada más es la parte física, o sea, hay un todo. Y descodificación me gusta por eso, porque estamos como abiertos a lograr que se haga esa parte, ¿no? Esa integración. Entonces, pues me gusta el hecho también de que de alguna manera compartir esto y que vayamos llegando a más personas o como el sentido de la escuela, decir que vayamos formando más personas que puedan compartir esta visión y de alguna manera vayamos creando lo que dice que sea la masa crítica, poner nuestro granito de arena para que junto con otros y con otras terapias que den a lo mismo vayamos buscando ese camino, ¿no? Que ahí quisiera como aportar y salirme un poco de esta parte. Uh-huh. De pronto se refiere, Isa, Consuelo, de que ya llegamos a la masa crítica. O sea, la masa crítica ya se llegó. El problema actualmente no es llegar a la masa crítica. Es como... Es la calidad de la masa crítica. Okay. ¿Y qué significa la calidad de la masa crítica? Que se logró este volumen de personas que quieren transformarse, quieren despertar, etcétera, pero todavía siguen en una sobreidentificación con su propia identidad y no hay calidad real dentro del trabajo, porque al final el trabajo es personal. Claro. Y creo que es profundo en el sentido de hay que embarcarse, ¿no? Es este mito de esta barca que va a transitar por estos lagos de transición que son oscuros, que son, no sé, densos. Sí, sí, sí. Acá el único tema creo que es quién vive ese viaje, ¿no? Si lo vivo desde mi propia identidad, otra vez, una sobreidentificación con mis estados emocionales, mis pensamientos, y eso va a tener como temas. Y qué padre que tenemos terapias diferentes porque nos van dando reencuadres, ¿no? Nos ayuda a mirar de diferente manera y creo que en ese sentido la descodificación tiene mucho que decir. Cómo podemos ver desde otro ángulo algo que se está produciendo acá. No porque este ángulo sea verdadero, sino por el hecho de que me cambia la perspectiva y me permite tener un reencuadre diferente. Exacto. Se me hace padrísimo esta situación como tú lo estás mencionando y creo que es parte del propósito de nosotros como escuela, ¿no? Porque es un propósito realmente, no es nada más, yo digo que no es un diplomado o una certificación más, no, lleva implícito un proceso más profundo y como dice David, pues no, a veces no es fácil también, o sea, a veces las personas piensan que es fácil, no, pero ya que te embarcas, cada vez está más pegadito el hueso. Claro, no, el proceso es cañón, o sea, las personas queremos estar bien o transformarnos, pero no queremos vivir el proceso que eso conlleva para estar bien, o sea, y no necesariamente tiene que ser muy doloroso, simplemente trascender, pasar la noche oscura, pues sí, sí cuesta, o sea, por ahí había un libro, ¿no? Que era Crecer duele. No lo leí. ¿No? No. Oh, me lo inventé. Pero no, puede ser. Puede ser que lo... Uh-huh. Entonces, pues crecer duele, o sea, crecer a nivel físico duele, crecer a nivel alma duele, crecer y evolucionar emocionalmente duele y tiene que doler porque tenemos que quitar y tirar todas esas creencias y es por eso que una de las herramientas que podemos tener sería descodificación, ¿no? Claro. Y también podríamos invitar a las personas a que vengan a clases, o sea, cualquier persona puede estudiar descodificación. Sí, cualquier persona mayor de edad, de alguna manera que sea consciente y va dirigido a cualquier público que quiera de verdad hacer un trabajo personal y tenemos opciones de trabajo personal y aprender, o sea, aprender en uno mismo, pero también tenemos la opción de trabajar en ti mismo y además prepararte para una parte profesional, dedicarte al acompañamiento con personas en este modelo de descodificación. Son las dos opciones, entonces cabe todo mundo que realmente quiera conocerse y trabajar en sí mismo. Lo suena bastante interesante. Y si quieren tomar terapia contigo, ¿cómo
También, bueno, la verdad yo manejo mi agenda porque soy un desmadre, entonces que pidan mi teléfono y con muchísimo gusto yo organizamos y con muchísimo gusto los atiendo. Súper. Entonces, Consuelo, que has estado enfocada en los modelos de descodificación, si te interesa tomar clases con ella, si te interesa tomar terapia con ella, un excelente terapeuta, para que escribas algún comentario, ¿no? Y con muchísimo gusto te compartimos el contacto de ella. Creo que tiene su página de Facebook, entonces la puedes buscar también a través de su página de Facebook. Tiene su página de Instagram. Puedes mandarle un mensaje por ahí si te interesa entrar en contacto con ella. Isa, ¿qué onda? ¿Cómo cerramos hoy? Pues cerramos muy contentos y muy motivados, ¿no? O sea, bueno, es el primero. Nos da De muchísimo muchos. gusto que haya sido Consuelo nuestra madrina. Muchas gracias. Sí, la verdad es un honor. Y pues contentos, ¿no? Contentos, agradecidos y pues vamos integrando cosas y adaptándonos a las cosas y a lo que viene. Va, que va. Pues también yo agradecer, si te interesan estos temas, suscríbete al canal. Si quieres que hablemos de un tema en específico, hice yo, o que busquemos algún terapeuta para ir desarrollando un tema y que lo platiquemos acá y lo tratemos de ver desde diferentes perspectivas. Pregúntanos sobre qué modelo te gustaría que habláramos un poco más. Recuerda, este espacio es para ti. Y pues yo despedirme, dar las gracias. Isa. De igual forma, muchísimas gracias por estar aquí. Denle clic ahí para suscribirse y pues bueno, aquí nos seguiremos viendo cada 15 días. Cada 15 días. Y yo muy agradecida de que me hayan invitado y pues que se repita. A mí me encantaría volver a participar con ustedes con algún tema si las personas están interesadas, ¿va? Seguramente sí. Muchísimas gracias. Súper. Va. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.